Amén. Muy bien, buen día para todos, amén. Qué lindo verlos, estoy de veras agradecido al Señor por cómo Él ha estado obrando sanidad en mi cintura, dándole gracias a ustedes que han estado orando seguramente, a Patricia que ha estado haciendo un trabajo muy bueno con mis músculos, así que gracias, y oramos, unos por otros, ¿sí? Amén. Qué lindo. Muy bien. Vieron que comienza marzo y comenzamos a funcionar con las actividades en la iglesia y queremos seguir avanzando, ¿sí? Con toda la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y es nuestra oración que cada uno sea partícipe de la gracia de Dios y también de lo que Dios le ha dado, ¿sí? Aunque decimos, bueno, no tenemos nada, como el domingo pasado veíamos este pasaje donde decía, bueno, acá solamente hay 5 panes y 2 peces, o al revés. Pero alguien decía, ¿qué va a ser para tanto esto? Y Dios satisfizo a más de 10.000 personas en un solo milagro. Y uno quizás a lo lejos o como historia no alcanza a percibir la magnitud de algo así. Ahora, ¿qué pasaría? Nosotros estamos en un tiempo de elecciones, ¿sí? Este año hay que estar preparándose para votar. Ahora, ¿usted se imagina qué pasaría si de pronto surge una persona candidata y hace milagro de dar de comer a 50.000 personas y sana a los enfermos y se produce? ¿Qué pasaría? Usted estaría pensando, bueno, a ver qué vida tiene, y descubre que hay una integridad en su vida y hay propuestas de cambios profundos. Nos llevaría a pensar como pensaron los judíos. Ellos están enfrascados, estaban en esa época sometidos al imperio romano. Y de pronto ven en Jesús y dijeron, vamos a hacerlo rey, ¿o no? Vamos a votarle a por todo lo que... Bueno, una comparación quizás en la distancia y muy, muy débil, pero eso es lo que estaba pasando en el capítulo 6 de Romanos. Por eso es que Jesús no le interesaba ser rey, no le interesaba el poder de dominio. Lo que sí le interesaba y a lo que había venido era compartir el reino de los cielos, que cada uno podamos descubrirlo, experimentarlo, ¿sí? Y por eso se esconde y se escabulle a la montaña. Y el capítulo 6 nos muestra, en el versículo 16 en adelante, algo que vamos a ir desarrollando, pero encontré una comparación en el Salmo 117, en el versículo 24 y 30, que quería introducir esta parte de la Biblia, de Salmo 107, versículo 24 y 30, dice, también observaron el poder del Señor en acción, y el versículo 25 dice, Él habló y se desataron los vientos, que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban, daban tumbos como borrachos, no sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los lleva a puertos salvos y sanos. Esta es una porción de la Biblia que fue escrita muchísimos años antes que
el evangelista Juan estuviera narrando la historia que él vivió con los discípulos y con Jesús, ¿sí? Pero está identificando al mismo Señor de los cielos y de la tierra. Está tratándonos de llevar a que la Biblia nos muestra al único Señor. ¿Amén? Entonces, por eso es que nosotros tendríamos que dar riendas sueltas a nuestras emociones y exaltar, adorar como lo hicimos cantando, pero aún mucho más, y descubrir por experiencia que Jesús es mucho más que suficiente para hacerse cargo de mis tormentas, de tus tormentas. ¿Amén? De tal manera que podamos ver, ¿vieron el pasaje, como luego vamos a ver más adelante en Juan? Está hablando de que personas que no eran cualquier persona, eran muchos de ellos pescadores, conocían el lago de Galilea, sabían de tormentas, sabían de vientos, sabían de inclemencias, pero en un momento se sintieron aterrados. Hermanos, es posible que estés viviendo una tormenta, es posible que no sea tan grave o sí es grave, pero quiero que veamos juntos esa preciosa verdad. Jesucristo ha sido, es y será por siempre. Ahora, dice el pasaje ahí, dice capítulo 6, versículo 16, dice: al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Hay un detalle aquí. Ellos se cansaron de esperar a Jesús. ¿Cuántos de ustedes hace mucho tiempo que están orando por algo? ¿Nadie? ¿Sí? Y no sucede nada. Y el detalle acá es que ellos esperaron a Jesús y se lanzaron al lago. ¿Por qué se lanzaron? Subieron a la barca y se lanzaron. Como decía hace un momento, ellos conocían, manejaban la embarcación. Dijeron, bueno, vamos a cruzar nosotros, solos. Por otro lado, Jesús, usted se lo imagina en una parte alta del lugar, a Jesús viendo toda la escena. ¿Sí? ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Él estaba orando por los discípulos. Querido, lo que quiero decirte con esto es que frente a las cosas que la vida nos presenta, no estamos solos. Y aunque te parezca que es tarde esperar decisiones a tomar, no la tomes si no es en la voluntad del Señor, porque Él está queriendo mostrarte que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de esto? Y dice que de pronto ellos en la inocencia, en la ingenuidad de lo que podía pasar, porque todo estaba sereno, se lanzaron. Ahora, geográficamente hay una parte de montañas alrededor del lago, pero hay una parte que es como un desfiladero. Los vientos se traspasan esa zona e impulsan de golpe, así en forma casi instantánea, las olas. Y son como imprevistos. Es común que suceda esto, es muy común que en esa zona como
parte de una laguna, un lago, se levanta el viento, fuerza las aguas y las olas comienzan a surgir de pronto. Y dice el versículo 10, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a destino. Ahora, ¿qué diferencia se produce en nuestra vida como la que se produjo en este pasaje? Que ellos estaban preocupados, no sabían cómo manejar la embarcación frente a las olas y es interesante. El año pasado yo tuve una experiencia, me llevaron a pescar a Berisso, una embarcación no muy grande, hicieron una salida que habrán sido 1 kilómetro, más no, hacia el Río de la Plata, y cuando nos disponíamos a pescar, se empezó a levantar viento. Nunca había vivido esa experiencia. De pronto la embarcación se movía para atrás y para adelante y para un costado y para el otro. Así que yo agarré la caña y empecé a sentirme como que tuve que sentarme y una descompostura, unas ganas de sacar afuera lo que no tenía. Y me decían, bueno, acuéstese, pastor, mire el cielo. Y yo miraba el cielo y me parecía que estaba bien. Entonces me ponía otra vez de pie y otra vez la cosa. Saben que no pude hacer absolutamente nada y me tuvieron que llevar a tierra junto a otro chico que había porque nos pasaba exactamente lo mismo. No me podía tener en pie. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces en nuestra vida se nos mueve tanto el sistema que estamos viviendo que no nos podemos mantener en pie. Y de pronto todo nuestro ser surge el impacto de ese viento, de esa tormenta que vivimos y nuestra fe como que se desvanece, no nos podemos tener en pie. Ahora, bendito sea Dios cuando descubrimos que dentro de esa debilidad está Jesús queriendo obrar. Ellos se aterraron. ¿Por qué se aterraron? Porque cuando vieron caminar a Jesús sobre el agua, les pareció un fantasma. Ahora, en toda la Biblia usted va a encontrar, a ver si puede pensar en un milagro. Hubo milagros de gente que resucitó, ¿sí? Hubo milagros de que se partió el mar y pasaron en seco, sí. ¿Qué otro milagro? Sí, hubo resurrección de muertos. O sea, en la Biblia encontramos muchísimos, hasta, ¿se acuerdan de esa hacha que se había caído en el agua? Y el profeta Elías, ¿y qué hizo? El hierro flotó. Un milagro, no se ven todos los días. Pero en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar, salvo de que alguien pudiese caminar sobre las aguas. Y si alguna vez usted se quiere arriesgar a querer caminar en la pileta, lo más probable es que si es onda busque a alguien que le ayude. No funciona. Pero por eso estaban aterrados. Pero dice, pero él exclamó, ¿qué dijo? No tengan miedo. Dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. Le he leído esta semana este pasaje muchísimo, hermanos. Y realmente me emociona profundamente saber que el Señor está diciéndonos, yo
estoy aquí. Hermano, oro para que en tu experiencia en estos días llegue a vivir esto, yo estoy aquí. A lo mejor los chicos de la multimedia me ayudan, porque me llevó a ver el Evangelio de Juan una y otra vez habla el yo soy. El mismo yo soy que se le presenta a Moisés en la zarza, le dice, bueno, yo soy. Vos vas y le decís, yo soy. Y por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 35, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida. Amén. Dice, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Está hablando de ese Señor que provee. Amén. En el capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy, ¿qué cosa? ¿De quién? Los que experimentaron estos días atrás, cortes de luz, ¿saben de qué es eso? Echar afuera mercadería, no poder estar teniendo ventilador, ni por supuesto ni aire, sufrir en carne propia lo que es estar sin luz. Uno cuando descubre que frente a la oscuridad que Satanás quiere implementar en nuestro alrededor, en nuestra vida, la palabra de Dios dice, yo soy la luz. Amén. Pero también en el capítulo 10, versículos 7 y 9, dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué dice? Entonces le dio la explicación, le dijo, la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Él estaba diciendo, si van a entrar al reino de los cielos, yo soy la puerta. No hay otro. Esto que decía Mabel, cuántas cosas en estos días se van a ir haciendo. De todo tipo. De las religiones y las sectas y todo, tratando de captar el efecto espiritual de la Semana Santa hacia ellos. Haciendo esto, haciendo lo otro. Y Jesús dice, no, dejen de eso de lado, eso pertenece a la oscuridad. Yo soy la única puerta. Después, más adelante, en el capítulo 10, versículo 11 y 14, dice, yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor. El buen pastor da su vida y sacrificio por las ovejas. Que a veces uno se entristece cuando algunos de nosotros, pastores o del liderazgo, pensamos que somos dueños de la iglesia. Y el Señor nos dice, no, espera un poquitito. El buen pastor soy yo. La iglesia, me pertenece y yo voy a edificar a esa iglesia. Nosotros tan solo somos los que le pertenecemos a Él. Y me incluyo junto con ustedes. Dice el capítulo 11, versículo 25, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Por eso uno despide a seres queridos en el Señor, lo despide con un saludo de nos volveremos a encontrar. Esa es la esperanza que tenemos. Ninguno puede evitar envejecer, ninguno puede evitar morir, ninguno puede estar ajeno a esa realidad, pero sí tenemos la convicción de Jesús en nuestra vida. Nos estaremos con Él por la eternidad. Amén. Y el versículo 14, versículo 6, creo que lo conocemos cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es
por mí. Gloria a Dios. Y terminando un poquito, el versículo 15, versículo 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que cuando Él se presenta a los discípulos y le dice, no teman, no tengan miedo, yo estoy aquí. Hermanos, una y otra vez tenemos que reaccionar frente a las tormentas. No estamos solos. Miren, yo no sé si usted sabe, pero constantemente hemos tenido en Varela, como en otros lugares, jóvenes, sean mujeres o varones, que se han quitado la vida. Hay una desesperanza que está rondando, hay un espíritu de muerte que trata de convencer una y otra vez. No, mejor me quito la vida. No es mejor, es aterrador. Es aterrador. Ahora, bendito sea Dios cuando como hijos de Dios nosotros vivimos y transmitimos esta verdad. No estamos solos. El Señor está con aquellos que lo han recibido, los que le han entregado su vida a Él. Y comienzan a disfrutar. Estás estudiando, no estás solo. Estás trabajando, alguien te ha falseado, te ha abandonado. No estás solo. La Biblia, ¿qué nos dice? Él está con nosotros. Y hay un pasaje que dice Isaías 43. Dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, ¿qué pasa? Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Ahora, teniendo esa palabra, hermanos, tenemos que llegar a decir al diablo directamente, no estoy solo, no tengo miedo a las tormentas, el Señor está conmigo. Aún, miren, 1 Juan 2:1, porque quiero que la palabra de Dios sea la que produzca en nosotros convicción por medio del Espíritu Santo en esta mañana. Yo creo que es así. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí? Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por todo el mundo. Lo que está tratando de explicar este pasaje es que usted y yo, viviendo en el Señor, tenemos el mejor abogado del mundo, sin despreciarlo, Jorge. Pero, ¿usted cree eso? Entonces, ¿usted puede creer que Jesús perdió algún caso? Jamás. Dice la Biblia que Satanás lo identifica como el acusador. Es como decir, va adelante del Padre, nuestro Padre Celestial, y dice, ¿viste a tu hijo? Se le cayó una billetera al de adelante y no dijo nada, solamente la pisó. Pero de pronto ese hijo es defendido por Jesús. Sí, pero también contá la otra historia, que la levantó, lo siguió y se la entregó. Hermanos queridos, nuestra naturaleza muchas veces domina y nos lleva al error, nos lleva al pecado. Pero querido,
no estás solo. Jesús está intercediendo permanentemente. Jesús envía aún a sus ángeles para que nos guarden en todo lo que tenemos que realizar. Y cuando descubrimos este tipo de cosas, entonces dice, no tengas miedo, yo estoy aquí. Y lo interesante que termina este pasaje, ¿cómo lo ve usted? Donde dice, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. ¿Usted quiere llegar al final de sus vidas a ser parte del reino de los cielos? Bueno, comience a vivir en Jesucristo. Comience a vivir en Jesucristo, porque entonces va a llegar a buen destino. ¿Saben la cantidad de personas que llegan a mi edad o aún mayores y se dan cuenta que toda su vida transcurrió dándole rienda suelta a sus deseos, invirtiendo en cosas que no sirven de nada, tratando de falsear esto, aquellos, y sintiéndose totalmente vacíos? Mientras el Señor quiere llenar y decirte, bueno, te voy a llevar a tu destino final en la eternidad conmigo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Ahora, por último, hay un pasaje en Mateo 28:20 donde dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñale a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan seguro esto, y esto que quiero que quede bien firme, aparte de toda la preciosa verdad que dice, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Aceptamos eso? ¿Amén? ¿Sí? Él se comprometió a estar con nosotros siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Y eso es un gozo tremendo. Por eso es que este pasaje sí es un milagro tremendo el que Jesús caminara sobre el lago. Pero lo más hermoso es saber que está transmitiéndonos verdades que hacen a que uno sepa, no, frente a la vida, no importa si es joven, si es mayor, frente a la vida, el Señor quiere estar permanentemente en nuestra barca, en nuestra propia vida, porque ahí vamos a enfrentar todo y vamos a llegar a puerto sin mayor dificultad. Ahora, capítulo 6 sigue adelante y uno puede ver que desde el versículo 22 hasta el versículo 71 van ocurriendo muchas cosas. No vamos a leer todo, sino vamos a estar hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero sí vamos a ver si podemos entresacar algunas cosas. Por ejemplo, dice que el versículo 22, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Y cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a la barca y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Hasta el día de hoy, como lo sucedía
en aquel momento, la gente busca a Jesús. ¿Sí? En una palabra, la gente busca lo que necesita. ¿Sí? O busca a alguien que le traiga beneficios, ¿o no? ¿Vieron cuando dicen oferta, cómo vendría a ser? Sábado y domingo, Banco Provincia. ¿Usted qué hace si tiene posibilidad de Banco Provincia? Trata porque 30 o 40% menos, uno saca cuenta y dice, bueno, esto es un beneficio. Bueno, la gente ahí quería un beneficio de Jesús, hacerlo su rey político. Sumado a que habían estado comiendo gratis una cena espectacular, con mozos que eran los 12 discípulos llevando a cada uno, y querían que esto se repitiera. Hoy en día, si yo les digo, bueno, mañana al mediodía tenemos un asado para todos, y usted dice, bueno, y que se repita el martes, el miércoles, jueves también, porque ganó Boca, tenemos que festejar, ¿o no? No, Matías, vos no estás contento, está bien. Pero, de veras, había un beneficio y querían que esto se repitiera, que siguiera adelante. Ahora, Jesús los confronta con una verdad tremenda y dice, a ver, el versículo dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en busca de la vida eterna que pueden darle el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Versículo tremendo. Esto, queridos, en esta mañana nos tenemos que preguntar, ¿por qué yo busco a Jesús? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué motiva a decir que soy cristiano, que vivo según los evangelios? ¿Qué es? Es el beneficio de saber que oran por mí, es el beneficio de que estamos todos bien, contentos. ¿Alguno de ustedes escuchó la frase a veces, sí, yo voy a esta iglesia porque yo me siento bien? ¿Escuchó alguna vez eso? ¿Sí? Y dice, ¿está mal? No, está bien que se sienta bien, que se sienta cómodo. Pero si tan solo es parte de la comunidad de fe, porque se siente bien, estamos en problemas. Yo tengo que descubrir la realidad de la verdad. ¿Cuál es? Ustedes vinieron acá porque les di de comer. Ustedes no entendieron, dice la palabra de Dios, las señales que les estoy dando. ¿Cuál es mi lectura de lo que significa el Evangelio? ¿Es simplemente un beneficio personal o es llegar a descubrir que soy perdonado, que he sido liberado, que de pronto la eternidad me pertenece por la obra de Jesucristo, pero que a la vez ahora tengo la autoridad de reprender a toda obra del diablo? Como somos conscientes de eso, entonces, gloria a su nombre. El Señor Jesús aún estaba tratando de mencionar que frente a algunas cosas, como le decía en el versículo 30, dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos unas señales milagrosas. ¿Qué puedes hacer? Después de todo esto, nuestros antepasados comieron maná mientras
andaban por el desierto, la Escritura dice, Moisés le dio de comer pan del cielo. Cuando uno lee este pasaje, se nota que ellos querían tener milagros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Sí? Muestran unas señales. En otro pasaje, después vamos a ver más adelante, cuando dice, pero si este lo conozco, es el hijo de José el carpintero. Pero acá es una muestra de que eran presos de su propia incredulidad. ¿Sí? Estaban atados a una mentalidad que luego vamos a desarrollar, que les impedía ver las señales, ver a Jesús y darse cuenta que era el Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir. Entonces, cuidado con estar pensando de que si yo creo en Jesús es porque veo milagros. Hermanos, nuestra vida cristiana no puede moverse solamente hacia Jesús por milagros. Aún, leyendo los otros días, me llamaba la atención cuando alguien decía, los milagros son solo para los que creen, no para convencer a los que no creen. Y me llamó la atención, y es real. ¿Quién me convence o quién le convence a usted de pecado? El Espíritu Santo. O sea, yo puedo llegar a tener hasta un convencimiento mental, intelectual, de ver milagros. Y está bien. Pero eso no me hace a que mi vida pertenezca al Señor. Solamente estoy convencido, sí, no lo puedo explicar. Tenía una mano así y ahora la puede mover. No lo puedo explicar, reconozco que es Dios. Pero eso no me convierte en un hijo de Dios. ¿Me entiende lo que quiero decir? No es que esté en contra de los milagros. Gloria a Dios. Oro para que en medio de esta iglesia sigan ocurriendo milagros que podamos experimentar lo sobrenatural de Dios. Es mi oración permanente. Pero no cometamos el error de vivir, de acercarnos, de ser parte de la iglesia si veo milagros. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de, quiero escucharlo, de la fe. Amén. Y dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Sí? Por eso es que no le podemos agradar a Dios por lo que hagamos. Le agradamos a Dios porque le creemos. Sí, el pueblo de Israel tuvo problemas a pesar de que vio milagros de salir de una roca a agua, del milagro de 40 años, todos los días juntar la comida, el maná, de ver milagros, cómo se partía el mar. Aún a pesar de eso, ¿qué pasó con ellos? No le creían al Señor. Constantemente empezaban a decir, hubiéramos estado mejor allá en Egipto, teníamos cebolla, ajo, pescado fresco. Mirá acá, lo único que tenemos es maná. De vez en cuando vino una bandada de codornices y comimos carne. Eso era porque no le creían al Señor. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, y por favor entiéndame cuando yo digo que los milagros son para los que creen, no para convencer a los demás, a los que no creen, sino que podamos descubrir, necesitamos milagros, pero necesitamos fe para vivir que cada día sea un milagro de estar junto al Señor.
porque como decíamos antes, la vida nos presenta constantes tormentas. Es un desafío tremendo. Ahora, siguiendo un poquito adelante, este de no creer de parte de esta gente, el versículo 41 decía, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Esto, como decía, es un bloqueo mental por lo que conocían. Ellos decían, no podemos aceptarlo que venga de parte de Dios, porque nosotros lo conocemos del vecindario. Conocemos a la mamá, conocemos al papá, de qué trabaja, cómo se viste. Entonces, hay muchas veces nosotros podemos llegar a tener muchos años de iglesia, pero tenemos un bloqueo mental. No, las cosas tienen que ser así. Usted se acuerda, imagínense alguno de nosotros, ¿se acuerdan los himnos? Y dice, pero no lo cantamos más. Pero te acordás que era una fiesta. Ahora también puede ser, no es el himno que hace a la vida, aunque es hermoso nos escucharlo. Es el Señor Jesús que hace a nuestra vida. Tenemos que realmente descubrir que ellos solamente estaban pensando, no, pero la ley de Moisés dice esto, los rabinos nos enseñaron esto, el sacrificio que acercaba a Dios era de esta manera. Y Jesús dice, basta, crean en mí. Pero ellos tenían cerrado la mente. Por otro lado, hay en cada uno de ellos lo que descubro es que había una permanente queja. No, ¿cómo te vamos a creer? Ahora, ¿usted nota en el ambiente en que vive una permanente queja? ¿O soy yo lo que me quejo siempre? ¿No es así? Nos quejamos en la escuela. Esta maestra, desastre. Nos quejamos en el trabajo, tendría que ganar más, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? O tendríamos que trabajar menos, o ser una secretaria, tener una secretaria mejor. ¿No? Pero nos puede pasar. Y saben una cosa, el que vive en el reino de los cielos echa fuera la queja, porque sabe que el Espíritu Santo quiere producir gratitud en nuestro espíritu permanentemente. No entiendo por qué la cosa es así, pero yo agradezco al Señor. Pero esta gente, como el pueblo de Israel, sí, que Moisés, que la hermana, que la esposa, que el suegro, que el desierto, que el calor, y fíjense, Dios tenía un fuego de noche, una temperatura agradable, unas nubes de día, una temperatura agradable, una comida que solamente tenían que ir a recogerla totalmente gratis. Todo lo que usted puede imaginarse, no les había faltado nada, ni aún dice la Biblia que el calzado de sus pies en 40 años se gastó, como su ropa. Entonces, ¿les faltaba algo? No. ¿Creían? No. Pero qué bendición que usted y yo podemos decir, creo en Jesús y vivo en Él. Se me envejece la piel, se me envejece la ropa, tengo que comprar zapatillas, sí, pero alabo al Señor porque lo puedo hacer. Y si no lo puedo comprar, sé que el Señor se comprometió. Él es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y tengo que estar convencido realmente de esto. El versículo 48 y 51 les dijo la verdad. Todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida.
Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Lo que sacaba de esta porción es que usted y yo vamos a seguir viviendo cosas que Satanás presenta para distraernos de la verdad. Leía de un eminente médico y con una cantidad enorme de diplomas y estudio, y él mencionaba su gran preocupación frente al Internet, su gran preocupación de pasar 4, 5 o 8 horas enchufado, donde él había analizado y estudiado principalmente en los preadolescentes el problema neurológico que comienzan a tener para enfrentar la vida, porque están enchufados. Yo no sé si nos damos cuenta como adultos y como jóvenes lo que significa eso: imágenes de pornografía, imágenes de asesinatos, imágenes de todo tipo que se meten en nuestro ser, nos distraen de lo que Dios ha establecido. Ellos estaban distraídos aquí porque pensaron que Jesús le estaba diciendo literalmente: si ustedes no me comen, si ustedes no beben mi sangre. Y dijeron: ¿cómo? ¿Caníbales? Jamás. Nosotros somos, según la ley, carne sin sangre y menos beber. Eso de beber sangre es para los brujos, de parte, sabe eso que todavía existe, ¿no? De que se sacrifica un animal, o en algunos casos ha habido hasta seres humanos, y se toma la sangre como una manera de adquirir poder. Y ellos estaban distrayéndose mentalmente sin darse cuenta que Jesús estaba diciendo: yo soy el único que puede nutrir su vida espiritual, el único. Yo necesito descubrir en Jesús que nutre mi vida espiritual, que hace que mis emociones alcancen el equilibrio. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Que todo mi ser comience a relajarse en el Señor. Yo les doy descanso, aprendiendo aún a llevar mi manera de pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es buen nombre, porque eso hace a mi vida en cumplir el propósito del Señor. No nos distrayemos. Por otro lado, llegar a descubrir que Jesús es el único que nutre todo mi ser, yo comienzo a tener un espíritu de agradecimiento. Porque, ¿qué fue lo que contestó Pedro frente a esta realidad? Porque, claro, cuando muchos de los discípulos escucharon todo esto que decía Jesús, ¿qué hicieron? Se fueron, se marcharon. No, esto es difícil de cumplir. Esto es una herejía, esto es un contraste terrible de lo que es lo que estaban buscando. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes se quieren ir también? ¿No? Tienen libertad, pueden irse. Y Pedro dice: ¿a quién iremos? Si eres tú el único que tienes palabras de vida. Qué profundo eso, ¿no? ¿A quién iremos? Hermanos, ¿no les parece que
es hora que podamos decir a quién iremos. Miren, si pudiéramos poner distinto tipo de personas entre nosotros, podemos decir, hay un grupo de personas que lo único que les gusta son los milagros. Entonces se puede encontrar muchísima gente que actualmente va hacia el fondo de Varela. ¿A quién buscan? ¿Nadie conoce? No, veamos, no lo voy a criticar si usted está yendo, pero quiero decir, se me escapó hasta el nombre. Pascual. ¿Por qué va la gente ahí? Porque quiere un milagro. Una vez que tiene el milagro, y por supuesto no es de Dios, ¿qué hace? Sigue con su vida. Ahora, hay mucha gente que solamente se acerca a Dios por milagros. Hay otras personas que asisten a la iglesia, son parte prácticamente pero tienen un bloqueo mental, no van más allá de que estar bien en la iglesia. Hay otro tipo de personas que creen en Jesús, que es un buen maestro, es un excelente maestro, bárbaro, pero se quedan con eso. Se quedan solamente ahí, atrapados en esa, diríamos hasta, escuchan de sanidades, escuchan de perdón, pero no aceptan la idea de que tienen que entregarle su vida completamente a Jesús. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero hasta algunos creen que creen. ¿Cómo es esto? Un juego de palabras, ¿no? Sí, le gusta estar con Jesús. A ver si conoce a alguien que estuvo con Jesús y terminó traicionándolo. Creen que creen, pero no pertenecen al Señor. O sea, hay muchos tipos de personas que uno puede llegar a encontrar. Y por eso es que Jesús estaba diciéndole a uno, dice, ¿ustedes también quieren marcharse? ¿Ustedes también renuncian a seguirme? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra que da vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí en el versículo 66 está declarando tremendamente esto. Entonces, por eso es que todo este pasaje es una lucha permanente entre lo tradicional, lo mental, lo espiritual, y que uno tiene que tomar una decisión. No es que, bueno, no, mi abuelo era cristiano, mis padres me llevaron a una iglesia, yo conozco al Señor desde que vientre de mi madre. No, yo conocí al Señor teniendo 18 años, porque entregué mi vida a Jesucristo. Desde ahí en adelante comencé a vivir según lo que Dios estaba preparado de antemano para mi vida, salvo que me casé. No, perdón, ese fue. En casa nos vemos, ¿no? Pero esto es una broma realmente, pero es la realidad, es la realidad. Ahora, ¿qué quisiera en esta mañana al terminar? Hay Jeremías capítulo 15, versículo 16. ¿Alguien conoce este pasaje? Jeremías capítulo 15, versículo 16. En la versión 60 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y alegría en mi corazón. Pero en la versión NTV dice, cuando descubrí tu palabra, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. ¿Sí? Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia
de mi corazón. Yo llevo, porque yo llevo tu nombre. En una palabra, hermanos, a mí me gustaría que en esta mañana el Espíritu Santo, a través de su palabra, y si puede llegar a su casa y leer todo el capítulo 6 de Juan, pueda decir: Señor, descubrí tu palabra, las devoré, son parte mía, está encarnizado en mí tu palabra. Es tu Espíritu Santo que produce un gozo por descubrirte. ¿O no les pasó haber descubierto algo que estaban realizando, no lo podían encontrar la vuelta? Ahora lo tengo. Bueno, qué hermoso es descubrir su palabra y que el Espíritu Santo ponga este gozo en nosotros, de tal manera que sea una experiencia permanente. Yo necesito descubrir su palabra y lo invito a que de pronto ese gozo de pertenecerle, de saber que es el único Señor, ese gozo de saber que Él está conmigo siempre, ese gozo de saber que Él está tratando de decir: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el que está con vosotros hasta el fin de los días, me pertenece y yo le pertenezco a Él. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Terminamos orando al Señor. Padre, te quiero dar gracias. Padre, te queremos dar gracias, porque reconocemos que ante la vida somos débiles, que ante las tormentas insuficiente en todo sentido, impotente. Lo único que nos paraliza, nos llena de miedo a lo desconocido. Pero gracias por decirnos: yo estoy acá, yo estoy aquí. Padre, haz que cada uno de nosotros en esta mañana invite a Jesucristo a ser parte de su vida. Señor, queremos decirte: entra en nuestra barca, llévanos a destino, el que preparaste de antemano. Llévanos a destino, que ni los vientos, ni las distracciones, ni espiritualidad falsa, ni argumentos mentales, ni justificación de lo que hagamos, nada de eso nos impida a entregar en esta mañana toda nuestra vida a ti, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que tú obres de una forma íntegra. Señor, aunque nos cueste el proceso, queremos decirte gracias. Aunque no lo entendemos, queremos agradecerte y darte gloria a ti, porque sé que estás obrando con poder y autoridad. Y sé que aún tu Espíritu Santo seguirá convenciéndonos cada día de pecado, de vivir en una vida recta y de que Satanás ha sido condenado y que nada tiene que ver con nosotros, ni nosotros con él. Señor, tu bendición sobre cada uno en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.